Esta noche quiero compartirles de algo antes de comenzar. Quisiera comenzar con este pensamiento y deseo hablarles hoy acerca de lo que es la libertad de nuestra economía o la libertad de nuestras finanzas, pero quiero comenzar con este pensamiento. La libertad económica trata de tener mucho dinero y ser libres. Pero también la libertad económica tiene que ver con tener muy poco, pero no ser esclavos de nadie. Y hoy quiero hablarles de esta palabra. La palabra nos dice que el problema no es el dinero, el problema es ser esclavos del dinero. Amar tanto el dinero que nos olvidamos de todo lo que está a nuestro alrededor y también nos olvidamos de nosotros mismos. En Lucas capítulo 12, verso 15 dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Significa que la libertad económica es un principio que trasciende más allá de lo económico, y hoy deseo compartirles de que la libertad económica tiene que ver también con un principio espiritual. Todas estas semanas hemos estado hablando en nuestros grupos de conexión respecto a este tema, el tema de la economía. Y tratar el tema de la economía dentro de la iglesia a veces no es fácil. Se ha vuelto tal vez un tabú, se ha vuelto algo difícil de tratar, en el sentido de que como pastor sé que hay muy malos ejemplos o testimonios respecto a este tema. Pero la verdad, también como pastor y como iglesia es necesario poder enseñar respecto a este tema, y ahorita les voy a decir por qué. Quiero que vaya conmigo a Ageo capítulo 1, verso 5. Ageo capítulo 1, versículo 5 en adelante. El profeta Ageo le habla al pueblo y le escribe lo siguiente: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Como les decía, los temas económicos dentro de la iglesia se han vuelto un poco difíciles, yo diría filosos, delicados. Algunos han abusado de este tema en medio de la iglesia, y lo que ha ocurrido con el abuso de esta iglesia es que de este tema en algunos lugares es que a veces la gente piensa que este tema tiene que ir separado de la iglesia. A veces se cree que dentro de la iglesia solamente se tiene que hablar del diezmo y de la ofrenda, y entonces cuando nos hablan de la economía pensamos que solo nos van a hablar de este tema, y por eso nos molesta, por eso nos incomoda. Pero el tema de la economía dentro de la iglesia no es solo lo que tiene que ver con los diezmos y las ofrendas. Es una base que debemos aprender y debemos enseñar. Pero el tema de la economía para mí es una necesidad, por lo que estoy viendo hoy en día dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia estamos viendo que cada día un poco más el sistema, especialmente en este país, creo que ustedes me podrán entender, en algunos otros países posiblemente no, pero el sistema en este país lo que trata de hacer en nuestra vida es volvernos esclavos del mismo sistema. Y cuando hablamos del sistema económico, usted podría determinar de que lo que hace el sistema en este lugar, dándonos la capacidad de tener aún lo que no podemos tener, es que nos quiere poder esclavizar, quiere tomar el control de nuestra propia vida. Y usted y yo podríamos decir: pero ¿cómo un sistema puede tomar el control de nuestra vida? Déjeme, le doy algunos ejemplos respecto a eso. Por ejemplo, los vehículos que hoy en día muchas personas manejan. Usted sabe que algunos vehículos se manejan dentro de un sistema, dentro de las concesionarias, que se llaman el leasing o alquiler.
Significa que usted pudo haber manejado un vehículo 5 o 6 años, lo pagó, pero el vehículo no es suyo. Simplemente usted estuvo pagando un carro que no era suyo. Y alguien me podría convencer y decir: pastor, pero es que usted puede estrenar un carro cada 2 años, eso es maravilloso. Pues en papeles es maravilloso, pero cuando te das cuenta al final no hay nada tuyo, no hay una propiedad. ¿Sabía usted que cuando usted compra casa, usted está comprando, y literalmente en este país, me perdonan, porque aquí lo vamos a entender, usted está comprando las maderas que se levantaron para construir su casa, literalmente? El terreno no es suyo. Por eso es que a usted las asociaciones, ¿sabía usted que las asociaciones de los conjuntos residenciales en Estados Unidos tienen tanto poder y tanta autoridad aún sobre lo que usted dice que es suyo, de que si usted no les paga X cantidad de dinero por no sé cuántos años, ellos tienen la capacidad de quitarle a usted la casa? ¿Sabía usted que lo que hay debajo de su casa en la tierra, si es oro, si es petróleo, no es suyo? Le pertenece al gobierno. Por consiguiente, el terreno no es suyo. La tierra es de este país. Lo suyo son las tablas que levantaron y lo que usted y yo llamamos casa. Eso no significa que nos lo esté desanimando para no tener una casa. Yo soñaba con una casa y Dios nos permitió tener nuestra casa. Sueña con hacerlo, es bueno. A donde voy con el tema es que el tema dentro de la iglesia a veces se vuelve tabú, porque pensamos que lo único que nos pueden enseñar desde acá arriba es cómo diezmar y cómo ofrendar. Pero la pregunta es: ¿cómo una iglesia que está enferma económicamente puede diezmar y ofrendar? ¿De dónde si no tiene? Lo que tiene que salir o debe salir de este lugar es aprender y edificarnos conforme a cómo guardar nuestra economía, a cómo poder ser bendecidos económicamente. Hay principios espirituales que usted podría aún en su propia vida practicar y serían de tanta bendición. Y no solamente diezmar, ofrendar, tiene que ver con misericordia, con ayudar a otros. Y también es el mismo tema, que es el tema económico. También el tema económico en el caso mío, y lo que hoy quiero compartirles, es que el tema económico en este tiempo se ha vuelto una opresión. Se ha vuelto una esclavitud a los que tienen mucho, porque son esclavos de lo que tienen. ¿Por qué? Porque hay una ambición por tener más, porque han perdido la paz por lo que tienen. Y a los que no tienen nada son esclavos de aquellos a los cuales le van a prestar dinero para poder obtener algo. Y por eso hay muchos que lo que tienen no es de ellos, es de alguien más. Y cuando lo que yo tengo es de alguien más, yo termino siendo esclavo de aquel al cual le pertenece lo que yo tengo. Ejemplo, las tarjetas de crédito. ¿Sabía usted que las tarjetas de crédito es una forma en la que en este lugar nos pueden subyugar? Y cuando usted y yo perdemos la libertad a través de una tarjeta de crédito, significa que lo que usted y yo tenemos no es nuestro, es de alguien más, y tenemos que hacer lo que alguien más nos ordene. Eso significa que hemos perdido la libertad. La libertad económica no significa solamente con que usted diezme y ofrende y eso será de bendición para su vida. Es algo más. La libertad económica tiene que ver con que si usted tiene mucho, disfrútelo y sea libre, y disfrútelo en libertad. Y si usted tiene poco, con lo poco que tiene, que sea feliz, pero que no sea esclavo de nadie. Y ese es tal vez el meollo del asunto respecto a la economía hoy en día dentro de la iglesia. Yo veo en todo esto es un plan del enemigo de empobrecer y arruinar familias, de poder endeudar el sistema donde el ser humano está usando su ambición para poder obtener lo que no puede obtener, y todo un sistema le está entregando las medidas, la capacidad de poder obtener lo que no puede obtener, y entonces simplemente el ser humano está siendo presa fácil ¿de qué? De todo un sistema. Me preocupa enormemente que como creyentes tenemos un manual para poder prosperar en todo. Y no solamente en lo económico, es en todo. Este manual le dice a usted cómo prosperar en su matrimonio. Este manual le dice a usted y le enseña cómo prosperar en su familia. Este manual le explica cómo prosperar en sus emociones. Pero también este manual nos enseña cómo prosperar materialmente.
Significa que este manual a usted y a mí nos podría dar la clave de cómo poder prosperar en todas las áreas dentro de nuestra vida. Poder permitir que Dios nos bendiga integralmente, porque se los he dicho una y otra vez parado en este lugar, que las bendiciones de Dios no solamente son materiales, las bendiciones de Dios son integrales, son todos los elementos juntos que nos bendicen, y eso hace placentera y plena nuestra vida. Esas son las bendiciones de Dios. Significa que usted y yo a través de este manual podríamos ser prosperados en todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso necesitamos estudiarlo y creerlo. Pero me preocupa enormemente que como creyentes, teniendo este manual, todavía le creemos al enemigo cuando nos quiere esclavizar. Cuando a través de los sistemas económicos, a través del endeudamiento y a través de todo lo demás, lo que hace el enemigo simplemente es hacernos esclavos de alguien más. Eso me preocupa. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 22, verso 7, Proverbios 22, 7, dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. La versión actual, este mismo verso dice: el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Esto significa que en un sistema que nos hace endeudar, su único fin es hacernos esclavos y robarnos la libertad. ¿Sabe usted cuántas personas escucho yo, creyentes, que tienen un llamado que Dios les ha hecho y sueñan con ese llamado, pero la única respuesta es: no puedo ir y aceptar el llamado de Dios porque estoy endeudado? Necesito X cantidad de dinero al mes para poderme sostener, para poderme sustentar, para poder salir al mes, y por eso no pueden ni siquiera servirle a Dios. Eso significa que están esclavizados de alguien más. Si yo no puedo servirle a Dios solamente porque debo dinero y porque necesito una cuota fija al mes, no les estoy hablando de las cuotas normales, porque es normal que usted pague agua, que usted pague electricidad, que usted pague su celular, que usted pague su casa o el apartamento. Pero cuando es más de eso, resulta que a usted le está esclavizando algo que le ha robado la libertad. ¿Para qué? Para poder servirle a Dios. Por eso el Señor, cuando mandó a Moisés allá en el desierto delante del faraón, le dijo: deja que mi pueblo salga al desierto. Y el único fin que Dios necesitaba para que el pueblo saliera era que le sirviera, que lo adorara. Por eso Dios deseaba que el pueblo fuera libre. ¿Para qué? Para que lo pudiera adorar. ¿En cómo? En libertad. ¿Cuántas veces usted puede llegar a este lugar y usted está en este lugar, pero su mente está en otro lugar? Su mente está tal vez en aquello que le está robando la paz, en aquello que a usted le está robando sus pensamientos, sus emociones. Y si hay algo que nos roba los pensamientos y las emociones, entonces somos esclavos de aquello que nos está robando la paz. Mis amados hermanos, la libertad económica no solamente es que usted consiga dinero, y lo que hoy algunas empresas de multinivel les ofrecen a su gente: sea su propio jefe, tenga libertad financiera. Eso no solo es tener libertad financiera, porque usted podría tener mucho dinero y terminar siendo esclavo de su dinero. Eso no significa tener libertad económica. Libertad económica es yo tener mucho, pero no ser esclavo del dinero, ser feliz. O tener poco, no tener nada, pero no ser esclavo de nadie más y saber que algún día Dios me podrá prosperar. Eso es tener libertad económica. Y escúcheme algo. Esto significa entonces, y lo que leíamos en el libro de Ageo, en Ageo capítulo 1 verso 5, esto significa de que Dios nos coloca hoy a meditar, a pensar en algo en nuestra vida. Que usted y yo podamos analizar el por qué han ocurrido ciertas cosas en nuestra vida, y pensando en ello podamos descubrir cuál es el propósito y qué es lo que verdad en mi vida no me permite tener una libertad económica. Mira lo que decía, lo que leíamos en Ageo capítulo 1, y especialmente el Señor o Dios a través de Ageo les dice: piensen o mediten en esto. Y yo quiero que usted y yo hoy podamos hacer este ejercicio. Dios les decía: siembran mucho, pero recogen poco. ¿Alguna vez alguien en este lugar se ha sentido así?
que da mucho pero que recibe poco, que usted se ha vertido en personas, familia, que ha dado económicamente aún más, que en su trabajo ha dado más de lo que le han pedido, que en su casa usted entrega más de lo que debería entregar, pero que al final usted recibe muy poco. También el Señor dice: piensen en esto, comen y no se llenan, beben y quedan con sed. También Dios les decía: se visten y no se calientan. Lo que esto nos propone el mismo mensaje es que es el perfil de una persona totalmente insatisfecha, que hace mucho pero recibe poco, que hace lo que tiene que hacer pero que a cambio no hay nada. Pero también al final Dios les dice: y el que trabaja muy duro nunca ve el fruto de su trabajo. ¿Cuántos se han sentido que a fin de mes, y aquí es donde vamos a uno de los problemas que en este país todos tienen, especialmente en periodo de vacaciones? Estados Unidos se caracteriza por los periodos de vacaciones donde todo el mundo sí o sí tiene que salir a vacacionar o a descansar a algún lugar. Y entonces uno escucha frases como: yo me lo merezco, yo trabajé mucho, yo me esforcé, yo merezco salir, mis hijos se lo merecen. Pero cuando usted no ha sido buen administrador de lo que tiene y al final no tiene cómo salir a pasear, lo que usted merece es como si perdiese el derecho a lo que usted merece simplemente por no haber administrado lo que tuvo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Personas que todavía deben las vacaciones del 2021, pero se están yendo a vacacionar en el 2023, porque es una bola de nieve. Y entonces somos esclavos de alguien más, aún a través de lo que yo creo merecer. Y escúcheme algo, el Señor Dios les dice a través de esto: piensen en esto, piensen en esto. El que trabaja muy duro pero nunca ve el fruto de su trabajo, porque el fruto de su trabajo cae como en un bolsillo que está roto. ¿Cuántos de ustedes terminan el mes y lo que ganan, aún ganen el doble de lo que hoy en día están ganando, no les alcanzaría para finalizar el mes? Y usted dice: me esfuerzo, lo hago, me subieron, me ascendieron, estoy ganando más. Pero al final del mes es como que usted dijera qué hazaña haber terminado el mes. Y escúchame, aquí no lo escuchamos, pero en Colombia a veces parte de todo esto era que uno terminaba, le pagaban la quincena, y al otro día, el día número 16 o el día primero del próximo mes, estaba uno prestando para los pasajes porque ni para eso tenía. Y mis amados hermanos, terminamos siendo esclavos de alguien más. No hay una libertad en nuestra vida. La libertad económica trasciende. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay libertad económica, no solamente te roba a ti la paz económica, roba la paz en tu espíritu, roba la paz en tus emociones, roba la paz en tu mente, roba la paz en tu corazón. Significa que no es solamente no tener dinero, tener libertad económica, es aún más allá. Es estar moralmente mal, es estar espiritualmente mal, es estar emocionalmente mal. Y alguien que no tenga libertad económica simplemente no puede relacionarse correctamente con los demás. Y les estoy hablando de aquellos que no tienen. El otro extremo son los que tienen mucho, que se olvidan de todo de lo que está a su alrededor. Y espere, que se olvide de su familia, que se olvide de ellos mismos, pero que se olvide de Dios aún por todo lo que tiene. Ahí encontramos que no hay una libertad. Simplemente estamos siendo presas de la economía, simplemente estamos siendo presas aún del mismo sistema. Simplemente la diferencia es que sí tenemos dinero, pero nos hemos olvidado de todo alrededor, y eso no es tener libertad. Aquí está entonces el principio espiritual. Satanás ha robado la libertad de muchos por medio de la economía, o por la abundancia, o por la escasez, y está haciendo grandes averías en sus vidas, destruyendo familias, trayendo soledad, endureciendo corazones, y peor, alejando a muchos, o por la riqueza, por la pobreza, alejando a muchos de Dios. Dios nos ha prometido este año, y aquí es donde quiero que usted pueda
colocar esto en su corazón. Dios nos ha prometido este año restituir nuestra economía, devolver lo que Satanás nos ha robado. Pero eso también traerá libertad, no solamente a su vida, sino que traerá libertad y paz a su familia, a su casa. Por eso debemos anhelarlo, por eso debemos trabajarlo. Y ¿sabe algo? Cada año como Comunidad de Gracia celebramos algo que se llama el Día de Primicias. El próximo mes, el 5 de marzo, vamos a tener nuestro día de primicia y hace parte como iglesia de lo que usted y yo traemos y celebramos delante de Dios. Cuando presentamos delante de Dios nuestra economía, nuestra familia, nuestras vidas, cuando le pedimos a Dios que haga algo diferente en medio de nosotros. Y yo le pido, tenga en cuenta, por eso aún en los grupos de conexión, esta enseñanza es necesaria en nuestra vida. Es saber cómo llegar a tener una libertad y una paz económica en nosotros. Cómo poder descansar respecto a este tema. Cómo poder descansar delante de Dios. Cómo permitir que Él nos provea. Pero nosotros lo que necesitamos dentro de lo que Dios ha prometido en este 2023 es creer, pegarnos de esa palabra que Dios va a restituir a través de nuestras vidas y en nuestra casa la economía. Pero también cuando restituye la economía traerá paz, traerá unidad, traerá tranquilidad, traerá cosas únicas que usted y yo podríamos disfrutar como familia. Y eso es lo que hoy le quiero compartir. Escúcheme, ¿cómo conseguir entonces la libertad económica en nuestra vida? ¿Cómo usted y yo lo podemos conseguir? Hay muchas formas en que usted puede escuchar que eso se puede lograr. Y la Biblia a nosotros nos habla. Pero solamente quiero hoy exponerle 3 formas o 3 partes importantes de cómo conseguir la libertad económica en nuestra vida. Número 1. Lo primero tiene que ver con lo natural que se vuelve espiritual. Y en lo natural lo primero para conseguir una libertad económica es siendo diligentes. El ser diligente se convierte en un principio natural. Usted y yo necesitamos ser diligentes para poder hacer las cosas bien hechas. A través de la diligencia usted es un buen empleado y usted necesita ser un buen empleado. A través de la diligencia usted puede levantar un emprendimiento o un negocio y usted necesita ser diligente para levantar un negocio. A través de la diligencia usted entonces se esfuerza por hacer las cosas bien hechas. Usted se esfuerza por levantarse cada día. A través de la diligencia usted es ordenado, es organizado, usted planifica, usted se levanta y hace las cosas lo mejor que puede. ¿Por qué? Porque la diligencia es un principio. Es un principio natural pero espiritual. Significa que usted y yo necesitamos ser diligentes para poder salir aún de esa parte económica incorrecta en la cual nos encontramos. Significa que a través de la diligencia usted y yo podemos encontrar aún la libertad económica en nuestra vida. A veces las personas me pueden preguntar, pastor, deme la clave de cómo salir de deudas. Y escúcheme, lo mismo que yo le diga a nivel natural se lo va a decir cualquier gurú económico al cual usted le compra un libro de $100, yo se lo doy gratis y aquí también está gratis, pero a usted le gusta que un gurú de $100 se lo diga y usted va y paga un curso de $1000, venga el servicio mejor, le vamos a dar el mismo concepto y el mismo principio. ¿Sabe qué es dentro de la diligencia? Número 1, consiga más ingresos. Número 2, no se endeude más. ¿Y qué van a hacer estas 2 claves administrativamente? Pues te van a ayudar a salir de deudas, punto. Eso no es una gran revelación. Me acuerdo que esto lo estudié en mi primer semestre de administración de empresas en el año 1993 y todavía me acuerdo. No es una gran revelación, es colocar orden. Y por eso entonces tiene que ver con diligencia. ¿Con diligencia de qué? Lo que vas a comprar realmente es algo que necesites. ¿O por qué lo vas a comprar? ¿Porque eres comprador impulsivo o porque lo necesitas? ¿Por qué lo vas a comprar? Cuando yo soy diligente me vuelvo más práctico. Cuando soy diligente y no tiene que ver con tacañería, no tiene que ver con ser codo ni nada de esto. Tiene que ver con aprender a administrar lo que tenemos, ser diligentes en el manejo de nuestra economía. Por eso tú y yo podemos tener todo el derecho a pasear a mitad de año en las vacaciones de verano, pero si no hemos sido diligentes en colocar nuestra economía en orden, es como que esa falta de diligencia nos quita un derecho que podríamos tener.
Pero como somos tan emocionales, nos pegamos desde el derecho. Tenemos derecho porque he trabajado, tenemos derecho porque me he esforzado. Pero cuando miras la cuenta del banco, está en menos no sé cuánto. Y lo que hay en el banco te quita el derecho de lo que tú has trabajado. Porque todavía, muchacho, debe las vacaciones del 2021 y del 2022. Pero tienes derecho en el 2023 a pasear. Entonces somos tan emocionales en esta área. Y no somos diligentes en colocar nuestras finanzas en orden. No somos diligentes en aprender a apretarnos un poco. No somos diligentes en colocar límites, en decirle no tal vez a aquellos gustos que no podemos tener simplemente. Y especialmente cuando nuestros hijos no nos ayudan. Porque nuestros hijos a veces se aprovechan de nosotros y nos dicen: es que no pasas tiempo conmigo, es que siempre estás trabajando, entonces llévame a pasear. Es como que le tuviéramos que pagar a ellos por algo que no les hemos dado. Y entonces en ese afán de poderles suplir a nuestros hijos y pagarles por algo que no les hemos dado, entonces nos terminamos endeudando peor, solo por amor. Hermano, aprenda a decir que no, pero sea diligente. Y va a llorar su hijo un poco, que llore, no se va a morir de eso. Pero usted sí se evitaría tal vez algunos ceros en contra y en rojo en su cuenta. El principio de ser diligente nos ayudaría a nosotros definitivamente a tener una libertad económica. También genere otros ingresos. Y genere otros ingresos, discúlpeme, y sé que estoy en este contexto y a algunos le podría caer mal esto. El generar otros ingresos no es que usted se consiga otro trabajo y se esclavice del trabajo. Necesitamos trabajar, necesitamos ser buenos. Y yo se lo propongo que cuando su jefe lo vea diga: este hombre va a la iglesia y es el mejor empleado que tengo. Esta mujer es cristiana y es la mejor empleada que tengo. Eso es ser diligente. Pero el ser diligente en conseguir otros ingresos no necesariamente es que usted se consiga otro trabajo más para trabajar 20 horas para salir de sus deudas. Yo le pediría: aprenda a confiar en Dios y aprenda a pedirle a Dios. Si su trabajo son 8 horas de $10 y usted necesita más dinero, pues pídale a Dios 8 horas simplemente en el día, pero que le paguen el doble. Dios es poderoso para hacerlo. Él te puede dar la gracia para que lo hagas, pero tú no puedes tener temor cuando le hagas estas peticiones a Dios, porque entonces ¿qué hace Dios? Te saca del trabajo de $10 donde está cómodo para poderte llevar al de $20 sin decirte de que te va a llevar allá. Y en el temor entonces es cuando no das pasos de fe. No eres diligente. Por eso nos da miedo. Nos da miedo creer en Dios. Y entonces, como nos da miedo, preferimos conseguirnos otras 8 horas de $10 y no creer que Dios nos puede dar 8 horas de $20. Porque no somos diligentes. Y el ser diligentes tiene que ver con aprender a dar el primer paso de fe. El ser diligentes como un concepto natural, también espiritual, tiene que ver con confiar en Dios, con depender de Dios, con pegarnos de su mano. Eso tiene que ver con ser diligentes para poder depender de Él y conseguir una libertad económica o financiera en nuestra vida. Creer en Dios no es fácil, y créame, especialmente en este país. En nuestros países usted soluciona su problema de comida yendo donde el vecino, yendo donde su primo, yendo donde su mamá, y allá nos van a regalar un poquito de huevo, un poquito de arroz y solucionamos el problema. En este lugar ni conocemos al vecino. Créame que yo sé que es difícil. Por eso ser diligente tiene que ver con confianza, con creer en Dios, con dar un paso de fe, con saltar al vacío, sabiendo que no vemos nada, pero que Dios nos va a detener. Eso es ser diligente. Y a veces ser diligente en lo económico tiene que ver con aprender a confiar y a depender en Dios. Eso es ser diligente. Número 2. O en este verso, Proverbios capítulo 6, verso 6. Proverbios 6:6, hablando de diligencia. Proverbios 6:6 nos dice: ve a la hormiga, o mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado.
¿Sabe por qué coloca el ejemplo de la hormiga? Y cuando dice que no tiene capitán ni nadie que le gobierne, simplemente es diligente para poder ahorrar para los tiempos malos, porque es igual un ejemplo para nosotros. El principio del ser humano es ganas más, gasta más. Pero algo que aprendí aún en mis clases de administración de empresas es que cuando ganes más, ahorras más. Mantén tu mismo estilo de vida. Pero entonces ganamos poco y nuestras vacaciones preferidas son Galveston. Nos encanta Galveston. Nos vamos en carro, está 1 hora, pagamos un hotel de $50, comemos barato en McDonald's, no gastamos nada, pasamos rico y estamos en paz. Oh, nos subieron de puesto, nos subieron el ingreso. Guarda tu ingreso. No, ya nos queremos ir a Cancún, ya nos queremos ir a Las Vegas. Y entonces ahora en el primer sueldo y nos convencemos diciendo es que lo merecemos. Y detrás del merecernos algo, terminamos aún teniendo una incapacidad para poder ahorrar para el día malo. Mis amados hermanos, la diligencia tiene que ver aún con eso. Tiene que ver con prepararnos para los días de desierto, para los días de necesidad. Por eso lo mismo si tú vas con el gurú al cual le pagas $1000, mejor acéptame el consejo, es gratis. Ahorra, invierte, te va a decir lo mismo. Pero como nos gusta comprar mejor el libro, vaya, léalo y después venga a la iglesia entonces. Le vamos a decir lo mismo, mi amado hermano. Y es una forma a través de la diligencia entonces de poder tener hábitos y algunas prácticas que nos ayuden para poder tener una libertad económica. Mire, yo recuerdo cuando Dios nos llamó a mi esposa y a mí al ministerio la primera vez hace 20 años. Estamos cumpliendo hoy 21 años de matrimonio, mi esposa y yo. 21 años de matrimonio. Y sabe una cosa, al año, exactamente un 13 de febrero, estábamos yéndonos a Guatemala a estudiar a un instituto bíblico. ¿Qué nos permitió a nosotros tomar esta decisión? Y cuando nos hizo el llamado del Señor, salir corriendo inmediatamente a servirle y a prepararnos dentro de un instituto bíblico en Guatemala. Era que no teníamos deudas. Claro, no teníamos casa, pero no teníamos deuda. No teníamos de quién éramos esclavos, podíamos servirle a Dios. Y recuerdo que cuando fuimos a Guatemala y luego nos devolvimos a Colombia, y en Colombia estuvimos en la iglesia, abriendo la iglesia y en todo el proceso del ministerio, cuando Dios nos llamó a los Estados Unidos, en este proceso tan hermoso de cómo nos llamó, inmediatamente tomamos la decisión y nos vinimos a servirle a los Estados Unidos. ¿Pero sabe por qué? Porque no teníamos deudas. No teníamos deudas. Podíamos salir corriendo a servirle a Dios. Podíamos salir corriendo y permitir que Dios nos usara donde Él nos quisiera usar. Y mis amados hermanos, el ser diligentes tiene que ver con un principio natural, pero también un principio espiritual. A veces, y yo entiendo en este país, nos pasa, le confieso, nos pasa también, queremos tener cosas que a veces no podemos. Yo a veces le digo a la gente que me preguntan, pastor, ¿cómo puedo comprar un carro? Y les enseño a comprar un carro. Con mi hijo lo estoy haciendo. No, la gente quiere lo fácil, es irse para el dealer y que le vendan un carro, y aún sin la legalidad en este país 5 veces te van a cobrar ese carro. Pero como lo queremos ya. O a veces la gente viene conmigo y me dice, pastor, hágame un préstamo, en 2 meses se lo pago. Pues ahorra 2 meses y vuelve y me pides el préstamo, porque en 2 meses supuestamente vas a tener el dinero y no vas a tener que prestar. Pero no, prestamos dinero a 2 meses y a los 2 meses decimos, me da otra espera, es que no tengo dinero. Entonces, ¿por qué estás diciendo que en 2 meses vas a tener con qué pagar algo? Porque no somos diligentes. Nuestras cuentas son muy ambiguas, emocionales. Y a veces cuando manejamos nuestra economía emocionalmente es donde nos metemos en problemas, porque terminamos comprando cosas que no necesitamos y nos roba la libertad. Solo le propongo algo, vaya a su garaje y mire lo que hay en su garaje que usted compró algún día y que guardó en ese lugar y que no le sirve para nada. A mí me encanta ir a los garajes de los gringos,
Los hispanos no, los hispanos venimos y compramos algo hace un año en $100 y lo queremos vender en 120. Y el letrero que le ponemos es casi nuevo y lo queremos vender en 120. El gringo no. O el anglo, perdón si la palabra es chocante. El anglo no. El anglo le valió 500 y para poder salir de él te lo deja en 50. Me encanta hacer negocios con ellos porque es de ese tamaño, nosotros no. Y entonces, como lo estás vendiendo a más de la cuenta y tienes cosas que nunca vas a usar, que no te sirven de nada, que compraste emocionalmente y lo tienes guardado porque el pensamiento es: nadie me va a pagar lo que yo pagué por eso. Mire, hacer negocios, por ejemplo, de vehículos con hispanos. Dios mío, yo que vendí carros hace unos 3 años, queríamos comprar nuestra casa y yo le dije a mi esposa: ¿qué hacer? Necesitamos un ahorro, ¿cómo hacerlo? Y me puse a vender carros. Y aún vendiendo carros conseguimos nuestro ahorro para la casa. Pero mire, comprarle un carro a un hispano, Dios mío. ¿Y sabe a mí por qué me estaba yendo mal? Porque yo quería que el carro estuviera tan bueno y tan perfecto que estaba perdiendo plata por mi concepto moral. Pero a veces te arreglan el carro para que te dure 15 días y a los 15 días te truena el motor. Pero lo importante es: ya lo vendí. O usted le está comenzando a sonar el motor y está comenzando a estar mal y sabe que dice: lo voy a vender rápido antes de que se me dañe, que se le dañe a otro. Ese es nuestro pensamiento. No le estoy hablando mentiras, yo lo he escuchado. Mis amados hermanos, es porque no somos diligentes. Como que Dios nos está hablando, ¿no? Número 2. Lo segundo, para poder nosotros tener una libertad económica, ¿sabe qué es? Y esto es lo que más nos cuesta. A cristianos que se le metan con su bolsillo, hasta ahí llegaron. Yo conozco personas que aman la iglesia hasta que vienen y no escuchan nada. Aquí también piden diezmo y se van enojados porque se le metieron con el bolsillo. Y lo segundo que yo encuentro que la Biblia nos enseña para tener una libertad económica, ¿sabe qué es? Siendo generosos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han pedido un carro o una casa a Dios? Levanten su mano. Amén. Nosotros también lo hemos hecho y Dios nos lo ha regalado. Pero sabe que cuando uno le pide algo a Dios, también está dispuesto a que si Dios se lo pide a uno, uno también lo puede dar. Saben que a nosotros Dios nos ha regalado 3 carros en el trayecto de nuestra historia ministerial desde Guatemala. Pero también nosotros hemos regalado 3 carros en el trayecto del ministerio cuando Dios nos los ha dado. Porque si tú estás dispuesto a pedirle a Dios algo, es porque también tienes la capacidad y la generosidad para darle a Dios cuando Él te pida. ¿Están aquí? Y cuando tú aprendes eso, es porque no eres esclavo de lo que tienes. Simplemente aprendes de que es de Dios. Tú solo eres un administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos, incluyendo lo económico. Por eso yo conozco personas que este tema es tan filoso, que prefieren, en vez de traer la ofrenda a la iglesia, prefieren dársela a alguien allá afuera. Pero es porque en su corazón hay algo que no está correcto. Es porque de pronto todo lo que ha ocurrido, y a veces no se puede criticar ni juzgar esto, de pronto ha dañado sus corazones. Yo creo que sí. Pero mis amados hermanos, cuando yo entiendo de que lo que yo tengo no es mío, sea mucho o poco, no es mío, sino que solamente soy un administrador de Dios, de lo que ha puesto en mis manos, yo aprendo a ser generoso, aún con lo que tengo en mis manos. Y cuando yo soy generoso, el Señor dice que siendo generoso manifiesto que hay una libertad económica en mi vida, porque simplemente doy lo que Dios me diga que debo dar. A mi esposa y a mí nos han ocurrido cosas, y recuerdo en uno de los servicios de Gracia Internacional en Guatemala, donde nuestro niño, siendo pequeño, recuerdo que tenía en el bolsillo, ese día no sé por qué tenía en el bolsillo dinero suficiente para comprar la leche y los pañales de nuestro hijo para todo un mes. Pero recuerdo que cuando estábamos orando, y era un retiro de pastores y líderes de nuestra misión, Dios me habló y me dijo:
da todo lo que tienes en el bolsillo. ¿Crees en mí? Y yo, Señor, si no creyera en ti, no estuviera aquí en Guatemala estudiando sin un peso. Claro que creo en ti. Pero tenía no sé cuánto dinero. Tenía la leche para mi hijo de un mes en dinero en el bolsillo, porque creo que después de ahí lo íbamos a ir a comprar, no me acuerdo. Y cuando Dios me dice eso, yo simplemente le digo: Señor, somos administradores de lo que tenemos y siempre lo hemos creído. Y fui, oramos por nuestra ofrenda, la colocamos en ese lugar y ya. Ni nos la estaban pidiendo, para que no piense que es que nos estaban pidiendo que diéramos una casa, una ofrenda especial, o que alguien dijo: si usted tiene la plata de la leche de su hijo en el bolsillo, ofréndesela como aquella viudita. No, nadie nos dijo eso, nadie. Simplemente Dios me lo dijo a mí. Y cuando Dios me lo dijo, tomamos mi esposa y yo esta ofrenda y la colocamos allá, la pusimos ahí. Y mire, lo que ocurre después de eso fue que Dios nos comienza a hablar y comienza a proveer y comienza a hacer cosas tan sobrenaturales en nuestra vida. Porque sabe, Dios nos dijo aquella vez y nos enseñó que todo lo que Andrea y yo podamos tener en nuestras manos simplemente es de Él, y necesitamos aprender a ser generosos. Y eso, tal vez, si usted desea tener una libertad con su economía, la Biblia dice que allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen dinero en el banco y ahorita con las taxas o con los impuestos que devuelven, y revisan su cuenta de banco 10 veces al día a ver si todavía está el dinero que le devolvieron ahí? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y mis amados hermanos, Proverbios capítulo 11 verso 24 dice, Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, porque no son esclavos de lo que tienen. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dios no se queda con nada, con nada. Si algo nosotros hemos aprendido, mi esposa y yo, es a preguntarle a Dios: Dios, ¿qué quiere que hagamos? ¿Para qué es lo que tenemos? ¿A quién se lo debemos entregar? ¿Qué tenemos que hacer? Siempre le preguntamos lo mismo a Dios, siempre. Y sabe, yo sé que es chocante lo que le voy a decir, y hace días lo dije, y yo sé que a algunos esto que he dicho no les gusta, pero a veces usted le niega algo a Dios, donde Dios te está hablando de que ayudes a alguien, de que des algo, dentro, fuera de la iglesia, no sé dónde, pero tú sabes porque sabes que Dios te ha hablado. Y cuando se lo niegas, ¿sabes qué ocurre? A veces Dios termina sacándote lo que tú le has negado en medicinas, en arreglos para tu carro, en un montón de cosas que no tenías dentro del presupuesto. Y al final te das cuenta de que lo que tú le negaste a Dios fue todo lo que te gastaste simplemente en un gasto inesperado. Pero a veces no lo entendemos de esa forma, y por eso nos molesta. Por eso yo te aseguro que hablando de esto, muchos están ahí diciendo: ya por dónde se metió este, ya me van a condenar porque no traje mi ofrenda, porque no le di a aquel pobre aquel día que lo vi, porque no lo invité a comer. Ya se van a meter por ahí. Tú decides cómo tomarlo. Pero te invito a que hagas un ejercicio. Dale a Dios lo que Dios te está pidiendo, y te aseguro que esos gastos extras van a rebajar, porque van a ser innecesarios, simplemente por tu obediencia a Dios. Y finalizo con esto, número 3. Lo primero, entonces, para poder tener libertad económica es siendo diligentes. Lo segundo es siendo generosos. Y lo tercero es colocando a Dios como tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Si tú miras tu chequera y tu cuenta de bancos, ¿cuál es tu prioridad? ¿En dónde te gastas tú la plata? ¿En dónde? Mirando tu chequera te das cuenta cuál es tu prioridad. ¿Dónde tú desfalcas o te gastas el dinero? Y no me quiero meter ahí porque no me importa. No me importa. Pero sí te quiero decir de que si tú quieres tener una libertad en tus finanzas y en tu economía,
aprende a colocar a Dios primero, como tu prioridad. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, el Señor hablando en el Sermón del Monte. Mateo 6 verso 31 dice: no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles o los del mundo buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, que es el más conocido: mas buscad primeramente el reino de Dios, prioridad, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y el Señor le estaba diciendo a sus discípulos cuál es su prioridad. Y les dice: el Señor sabe cuál es su necesidad. El Señor sabe que necesitan comer. El Señor sabe que necesitan vestirse. El Señor sabe que necesitan un techo. El Señor lo sabe. Pero Jesús les pregunta cuál es su prioridad. Y les sugiere: coloquen de prioridad a Dios. Mírenlo a Él, coloquen su mirada en Él, en su justicia, en su verdad, en su reino. Y todo lo demás que ustedes creen que es prioridad, simplemente el Señor se los dará como una añadidura. Pero su prioridad tendrá que seguir siendo Dios. Lo demás, lo económico, será una añadidura. Y mis amados hermanos, tal vez esto es lo que muchos de nosotros a veces necesitamos. ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Quién es nuestra prioridad? Si tu prioridad es Dios, coloca tu mirada en Él, descansa en Él, ten paz en Él, confiésalo a Él. Permite que Él haga lo sobrenatural que tú y yo no podemos hacer. A veces tú y yo nos podemos desgastar, nos podemos aún, no sé, sacrificar, aún en tiempo, aún físicamente, queriendo obtener tantas cosas. Mi esposa y yo lo hemos aprendido. Pero al final, simplemente con Dios hacer esto te daría todo lo que a ti te ha costado 5 años. Si Él lo desea, te lo daría inmediatamente. Pero cuando tu prioridad son otras cosas y tú desbancas a Dios de esa prioridad, es donde tú y yo estamos afanados, ansiosos, desesperados. Lo queremos conseguir en nuestra propia fuerza. Nos echamos al mundo entero en nuestra propia fuerza. Nos quedamos sin fuerza, desgastados, y al final conseguimos nuestro sueño, pero ¿sabes qué? Ni fuerza ni ganas para poderlo disfrutar. Con Dios no es así. Cuando Dios te bendice integralmente, te da tus sueños porque Él es tu prioridad. Cuando Él te da lo que necesitas porque Él es tu prioridad. Cuando te da lo que tú deseas porque Él es tu prioridad. Cuando te da el anhelo de tu corazón porque Él es tu prioridad. ¿Sabe qué nos permite y donde nos damos cuenta de lo que Él nos da? Entonces lo podemos disfrutar. Y me voy a meter en un tema bien candente, mis amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes a veces están montados en sus carros, pero ni paz tienen en sus carros porque ni lo pueden pagar? Coloque a Dios como prioridad y le aseguro que en ese carro que usted anda, usted podrá andar en paz y lo podrá disfrutar, porque Dios se lo puede dar. Amén. Dios nos está llamando a un tiempo de restitución, a un tiempo donde Él nos va a retornar, a devolver lo que el diablo nos ha robado. En tu empresa, en tu negocio, en tu economía, en tus sueños, en tu trabajo. Dios nos lo prometió este año. Pero mis amados hermanos, yo hoy los invito a que lo podamos entronar a Él y darle lugar a Él. De que cuando Él nos bendiga, que esas bendiciones sean añadiduras, porque usted y yo lo tenemos a Él como una prioridad. Y cuando tú y yo lo tengamos a Él como una prioridad, ¿sabes qué va a ocurrir? Vamos a tener una paz y una libertad económica. Tendremos mucho y lo disfrutaremos, pero tendremos poco, y aún teniendo poco estaremos en paz. Eso es tener libertad económica. ¿Cuántos quieren esa libertad económica? Póngase sobre sus pies esta noche. Párese por favor. Y yo quiero orar. Ahí donde está, levante sus manos. Vamos a adorarlo. Y este es mi anhelo. Yo no oro para que Dios traiga a este lugar gente rica. Si la trae, bienvenido, si son de bendición. La oración de mi esposa y mi oración, ¿sabe cuál ha sido? Que Dios prospere a los que estamos en este lugar. Que Dios abunde en nuestras casas,
en tu trabajo, en tu compañía. Que Dios te dé tanta riqueza, que Dios te dé tanto en lo económico y en lo material, que tú tengas para repartir, para bendecir, para apoyar. Que tú seas feliz con lo que tienes, que tú seas feliz con lo que Dios te dé, con la provisión de Dios. Que Dios te ayude para salir de esa deuda, de esa necesidad. Que Dios te prospere, que Dios te ayude a conseguir esa casa, ese mejor empleo, ese vehículo con el que sueñas. Pero que lo que consigas traiga sobre tu vida también libertad. Nunca que te esclavice algo que puedas tener en tus manos, porque eso no es tener libertad económica. Si la economía te esclaviza, créeme que entonces no es de Dios. Las bendiciones de Dios nunca, nunca, nunca esclavizan, sino que traen paz, felicidad, gozo y traen libertad. Levanta tus manos, podemos adorar esta noche, para que hoy oremos, y oremos para que Dios haga milagros inimaginables este año en nuestra economía y nos ayude a conseguir esa libertad económica que tanto anhelamos y deseamos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos y vamos a adorar a Dios esta noche. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti, oh mi Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti, oh yo me rindo. Levante su voz ahora, Rey. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti, oh yo vivo por ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti, oh yo me rindo, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti, oh mi amado. Y tú eres el centro, y nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea de mi vida eres tú, si mi vida eres tú, y de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Padre, en esta noche yo deseo orar, Señor, por esta congregación, los que estamos hoy, Señor, en este lugar, y aquellos que verán este mensaje. Señor, este año nos has prometido, Padre, en este tiempo, que restituirías aún nuestra economía, Señor. Señor, que devolverías aquello que Satanás ha robado, Señor, en nuestra vida. Padre, aquello donde el enemigo se levantó para dañar y destruir, Padre, tú nos has prometido que este año restituirías sobre nuestra vida, Señor, aquellas cosas. Y eso aún tiene que ver con la economía sobre nuestra vida, Padre. Señor, hoy en el nombre de Jesús yo oro, Padre, por aquellos, Señor, que hoy tienen grandes deudas, para que las puedan pagar, para que tú les puedas proveer, Señor, y darles esa paz, esa libertad, Señor, en su economía. Aquellos que tienen sueños, Señor, aquellos en sus compañías, en sus trabajos, Padre, que tú puedas obrar bendiciéndoles en gran manera, Señor. Padre, yo oro para que tú hagas un milagro sobrenatural económico en esta casa, Señor, a través de tus hijos, en prosperar, Señor, aquellas personas, Padre, que tienen un corazón recto, íntegro, Señor, para servirte aún a través de su economía. Padre, tú levantarás en este lugar, Señor,
Muchas personas, bendito Dios, que económicamente prosperarás para bendecir a otros, para bendecir necesitados, para levantar obras, para levantar misiones, Señor, para levantar aún esta misma casa, Señor. Tú, Señor, bendecirás familias enteras, Padre. Señor, tú reprenderás al devorador, reprenderás todo espíritu de pobreza, de ruina, cortarás maldiciones generacionales, Señor. Traerás bendición, prosperidad, Señor, sobre nuestra vida. Desatarás, Señor, la economía de muchos, Padre. Tú abrirás puertas que nadie puede cerrar, Señor. Tú levantarás, Señor, grandes riquezas en medio de tu obra, Padre. En medio de familias enteras, Señor, que te honrarán, que te glorificarán a través de ellas, Padre. Señor, hoy oramos, bendito Dios. Oramos, Señor, porque haya una libertad económica, Señor, en cada familia, Señor, de esta congregación. Oramos, Señor, por el pago de deudas. Oramos, Señor, para que las ventanas de los cielos se abran. Oramos, Señor, para que haya una paz económica, una paz financiera. Oramos para que esa libertad venga, Señor, sobre muchos. Para que si alguien tiene mucho, lo disfrute, Señor, y esté en paz. Para que aquellos que no tienen nada, Señor, no permitan que el enemigo les esclavice queriendo tener mucho, Padre, sino que estén en paz y disfruten aún lo que tienen, Padre. Porque en su momento tú les bendecirás y les prosperarás. En el nombre de Jesús. Señor, para mí ha sido siempre un privilegio orar por la economía de esta iglesia, Señor, porque he creído fielmente lo que tú harás. Y hoy oro, Señor, oro por cada familia en este lugar representada, Padre, por tus bendiciones, por la abundancia que colocarás en medio de nuestras manos, Señor, por lo que tú harás, las promesas que nos has dado, Padre. Y por eso oro por cada familia, Señor, en esta noche. Levante su mano si usted necesita esta noche que Dios haga un milagro en su economía, en sus finanzas. Y permítame orar por usted en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Yo oro por cada mano levantada, Señor. Solamente tú sabes la necesidad, la petición. Pero, Señor, hoy oro para que tú traigas una libertad, Señor, total, completa, sobre cada una de estas personas, Padre, sobre sus familias. Que tú restituyas lo que Satanás ha robado, Señor, en sus economías. Que tú restituyas lo que el diablo quitó, Señor. Y que tú devuelvas, Señor, aún 4 veces más multiplicado, Señor, todo aquello que el enemigo algún día robó, Padre. Señor, yo oro por tu abundancia y tu multiplicación, Señor, en estas familias, en estas casas, en estos hogares. Hoy lo creemos, Señor. Hoy lo creemos, Padre. Ayuda para que esta iglesia, Señor, tenga una libertad económica, Padre, para bendecir otros ministerios en otras naciones, para ayudar a otras iglesias. Ayúdanos, Señor, para que de este lugar salga tal abundancia, Padre, que solamente tú puedes traer, Señor. Señor, te damos a ti la gloria y te damos la honra, Padre. Y hoy colocamos solo nuestra mirada en ti, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor. Ayúdanos a ser dadivosos, Padre. Ayúdanos a apartar lo que necesitamos apartar para ti, Señor. A no negártelo, Señor. Te lo pedimos. A tener un corazón sano, limpio, para poderlo hacer, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Coloco en tus manos, Señor, esta noche. Y coloco cada familia, Señor, en tus manos. Pidiendo por tu protección, por tu bendición. Y que esta palabra se haga efectiva en nuestras vidas. Una libertad económica para todos en medio de nuestra congregación. Porque si las familias y si todos tenemos esta libertad, esta iglesia fluirá en una libertad económica para bendecir tantas personas. Y yo lo creo, Señor. Y una abundancia sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús oramos en esta noche, creyendo por esta palabra. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Escúcheme algo, crea esta palabra y especialmente lo que Dios nos ha prometido este año, que Él restituirá nuestra economía en este 2023.
Y número 2, prepare desde ya su corazón este 5 de marzo. Piérdase cualquier servicio, le doy permiso. Pero si usted sabe lo que Dios va a hacer en su vida y en su economía, porque este 5 de marzo lo que hacemos como iglesia con el liderazgo es ungir proféticamente su casa, su familia, su economía. Y escúchame algo, que esto no se trata de dinero. Traiga usted dinero o no, con todo el mundo lo hacemos en este lugar. Porque no es que usted esté comprando una bendición en este lugar. Tengo que traer algo para que me bendigan. No lo hacemos así. Solo usted venga y haga parte de la bendición de ese día y lo que Dios va a desatar ese día, donde ungimos cada familia, los bendecimos, creyendo de que este año Dios hará grandes cosas en nuestra familia y en nuestra economía. Amén. Dele un fuerte aplauso. Dios los bendiga. Una feliz noche. Nos vemos este domingo, 11 de la mañana, 1 de la tarde, y la paz de Dios sobre sus vidas. Gracias por estar en este lugar. Bendiciones.